Gracia, misericordia y paz. De parte de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo, a ustedes siempre. Amén. El tema de hoy es una conciencia limpia. Una conciencia limpia es lo que agrada al Señor. Un corazón santo es lo que espera Dios de nosotros. Así como Dios es misericordioso con ustedes, de la misma manera debemos serlo también con nosotros, con nuestro prójimo y con el enemigo también. Amen a sus enemigos, nos enseña Jesús. No juzguen y no serán juzgados, porque con la medida con que midan ustedes a los demás, esa misma medida será usada por Dios para medirlos a ustedes. Y si ustedes juzgan y condenan a los demás, entonces Dios también los juzgará y los condenará a ustedes. Dios no prohíbe el ejercicio del juicio correcto en casos necesarios, sino la crítica indebida, que no toma en cuenta las debilidades de uno mismo. Esa crítica que destruye y que no edifica. Esa crítica que atenta contra el 8º mandamiento, en donde no interpretamos todo en el mejor sentido, sino muchas veces interpretamos en el peor de los sentidos y juzgamos sin haber oído a la persona. Por eso mejor perdonen y serán perdonados, dice el Señor. Perdonan al prójimo que los ofendió y también ustedes serán perdonados por el Altísimo. Y eso lo pedimos en el Padre Nuestro. Perdona nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Señor Dios, perdona nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden o a los que nos han ofendido. Sean misericordiosos con todos, inclusive con sus propios enemigos, enemigos por los cuales Cristo también oró en la cruz. Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Así que la misericordia de ustedes por el prójimo tiene un fundamento: la misericordia del Padre Celestial, que envió a su Hijo Jesucristo para salvarlos a ustedes de sus delitos y transgresiones. Por eso ustedes hoy pueden perdonar y perdonarse, únicamente por la misericordia del Padre que tiene por ustedes mediante Jesús y Jesús crucificado. Algunos hoy dicen: yo no soy cristiano, ni católico, ni luterano, ni bautista, ni pentecostal. ¿De qué sirve la religión y todo eso? Con tal de que yo sea una persona buena y que sea honesto, ya es suficiente. Pero eso realmente es comportarse como alguien que está ciego en la vida, pensando que por las buenas obras entrará al cielo o será suficiente para que Dios se agrade de él. Que comportarse bien ya está todo arreglado con Dios. Pero si de verdad una persona se analiza delante del espejo de la ley de Dios, ¿qué descubre en sí mismo? Descubre que es un hipócrita, que es un falso, que no anduvo en la verdad, que ha sido un hipócrita pecador. Uno descubre que está sucio a causa del pecado. Uno descubre también que habiendo creído tener el derecho de juzgar a los demás y la vida de los demás, de sacar la paja del ojo ajeno, todavía tiene un tema pendiente con Dios. ¿Qué tema pendiente con Dios? La viga en el propio ojo. Ese es el tema pendiente. La propia situación de uno con Dios, que todavía no está resuelta. Hace falta una confesión sincera delante de Dios para que también tenga valor en mi vida el perdón de Cristo crucificado. Por eso Cristo les enseña. ¿O cómo puedes decir a tu hermano: déjame sacar la paja que está en tu ojo, no mirando tú la viga que está en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo
Y entonces verás bien para sacar la paja que está en el ojo de tu hermano. La ceguera del hipócrita entonces termina resultando ridícula, porque la persona pasa por tonta delante de Dios. Se cree muy sabia en su propia opinión, con mucha experiencia para opinar sobre la vida de los demás. Pero, ¿dónde está la fe en Cristo en todo esto? ¿Dónde está su sangre derramada como única justicia que vale delante de Dios para que Dios no tenga en cuenta mis pecados y me permita entrar al cielo? ¿Dónde está la humildad y el humillarse delante de Dios? Si no tienes fe en Cristo, si no tienes fe en Él y en su sacrificio, déjame decirte que tu soberbia te llevará al infierno. Sí, es mi propia soberbia la que me condena delante de Dios. Algunos también se presentan delante de la gente con apariencia de humildad. Yo no hago esto, yo evito hacer lo otro, yo evito esto, lo otro, yo no como esto, no bebo lo otro, no me junto con tal persona, haciendo de la fe cristiana una religión de ley, convirtiendo a Jesús en un nuevo Moisés y cayendo en la salvación por las obras y dejando de lado la salvación por la gracia sola. ¿Y Cristo qué les dice a estos fariseos? ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas! Porque cerráis el cielo delante de los hombres, pues ni entráis vosotros, ni dejáis entrar a los que están entrando. Guías ciegos que coláis el mosquito y tragáis el camello. Mateo 23, versículos 13 y 24. Tiempo después, el propio apóstol San Pablo tuvo que advertirles a los cristianos de Galacia sobre esta simulada santidad de alguna gente metida en la iglesia que querían pervertir este evangelio de la gracia y convertirlo en una religión legalista. En Gálatas 1, versículo 8 y 10 dice San Pablo: Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Pues ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo y sería un hipócrita. San Pablo dice esto porque lo que está en peligro es la integridad del Evangelio de Cristo como fundamento para la vida de la Iglesia. El peligro no es tanto el hipócrita en la Iglesia, su presencia, lo cual es inevitable. El peligro real es su doctrina de la salvación por las obras. Por eso San Pablo llama la atención a los cristianos a mantenerse en la libertad cristiana, a que te mantengas en la libertad cristiana, a tener una conciencia limpia delante de Dios. Gracias, no a tus obras, sino a la sangre preciosa de Cristo, que fue derramada por ti para tu perdón. San Pablo les orienta a los Gálatas y a nosotros que frente a la simulada santidad de los hipócritas, la justicia de los fariseos, nosotros no miremos hacia adentro nuestro, que miremos hacia afuera, que miremos a Cristo y a este crucificado, que miremos cómo la viga enorme que el pecador tenía en sí mismo ha venido a ser la viga del madero de la cruz, en la cual el cuerpo inocente de Cristo Jesús fue crucificado por ellos. Que Cristo ha sufrido el justo castigo de Dios en nuestro lugar. Que Él aceptó cargar la viga del madero de la cruz
para que tengamos paz y libertad. Por la fe en Cristo y en su obra, soy verdaderamente libre y estoy con una conciencia perdonada y agradecida a Dios. Esta fe genuina luego producirá por sí sola las buenas obras de amor. Porque el amor de Dios en Cristo Jesús ahora está en mí y está en ti. Amor que nos purifica, que nos lava, que trae nueva vida, mediante su palabra, su bautismo y su santa cena. De tal manera que así como Cristo resucitó por la gloria del Padre, así también tengamos ahora una conciencia nueva ante Dios, limpia por Dios mismo, por su gracia y su amor en Cristo Jesús. Motivado ahora por esta misericordia divina, yo sí puedo acercarme entonces a mi hermano, a mi prójimo, y exhortarle en amor cristiano. Cuando vea una pequeña paja en su ojo, una mala actitud, una dificultad, un problema, un pecado, a fin de ayudarle en su caminar cristiano. Porque esta exhortación cristiana estará motivada por la misericordia divina y no por el legalismo hipócrita de los fariseos. Estará motivada por el amor de Jesús por los pecadores y no con un ánimo de destruir, sino con ánimo de edificar. Por eso dice el Señor Jesús que una vez que nuestra conciencia está limpia por el perdón de Dios, entonces verás bien para sacar la paja que está en el ojo de tu hermano. Lucas 6:42. El Señor no impide corregir o llamar la atención a tu hermano en la fe. Solo te pide que antes de hacerlo, te examines primero vos a vos mismo delante de Dios para no caer en un legalismo hipócrita. Pero la corrección a tu hermano en la fe es válida y es correcta y es necesaria, porque somos miembros los unos de los otros. Efesios 4:25. Y siendo muchos, somos un solo cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. Romanos 12:5. De manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. 1 Corintios 12, 26 y 27. De ahí la exhortación apostólica en Romanos 12. Gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran, unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándose con los humildes. No sean sabios en su propia opinión, no paguen a nadie mal por mal, procuren lo bueno delante de todos los hombres. Romanos 12, versículos 15 al 17. Que Dios, nuestro Padre de misericordia, nos siga dando su Espíritu Santo, iluminando con sus dones de gracia, para seguir creciendo en esta maravillosa fe cristiana, a la plena estatura de Cristo, que nos haga crecer en gracia, en amor y en santidad, y así mantengamos una conciencia limpia delante de Él. Él que es misericordioso contigo. Por eso, siendo misericordiosos con nuestro prójimo, continuemos por este camino, como también nuestro Padre Celestial es misericordioso con ustedes. Que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo los guarde y los proteja en esta verdadera fe para la vida eterna. Amén.